Enagás entrega a Iberdrola las primeras garantías de origen de hidrógeno verde en España. Estas se corresponden a la hidrogenera que la compañía eléctrica tiene en la zona franca de Barcelona, y es uno de los primeros pasos que garantizarán esa trazabilidad necesaria para el despliegue de los RFNBOs. Hoy precisamente hablaremos sobre todo esto. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Y antes de comenzar con el episodio, volvemos a repetir patrocinador, que no es otro, como ya sabéis, que el mayor evento de hidrógeno en Europa, Connecting Green Hydrogen Europe, evento al que asistirán más de 5.000 personas y que tendrá más de 150 expositores, todos unidos en IFEMA este año. Os invitamos a ver su web porque podréis ver que la calidad de los ponentes y las empresas que asistirán es superlativa. Y además, como no, tenemos para vosotros un código de descuento del 10%, que no viene nada mal, que os dejamos en la descripción del programa. Y ahora sí que sí, comenzamos con el episodio de hoy, en el que tenemos el gusto de contar con Inés Melchor, responsable de garantías de origen en Enagás. Inés, bienvenida al podcast del hidrógeno. Hola, Bryce, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast del hidrógeno. Buenos días, Inés. Encantados de que estés aquí con nosotros. Y antes de empezar con el capítulo, nos gustaría que te presentaras, tanto a ti, y aunque ya vino Jesús Gil a visitarnos, también a Enagás, para los oyentes que nos conozcan. Muy bien, pues como ya me ha presentado Bryce, mi nombre es Inés Melchor y soy la responsable del equipo de garantías de origen para gases renovables en Enagás. Enagás es una empresa pues que bueno, contamos con más de 50 años de experiencia en referentes mundiales, ¿no? En el desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas. Estamos certificados como TSO y luego además somos gestor técnico del sistema gasista, que es el área donde yo trabajo. Y bueno, por apuntar un detalle más, desde el 27 de diciembre de 2023 podemos también operar como gestor provisional de la red troncal de hidrógeno. Dentro de mi ámbito del gestor técnico del sistema, porque lo conozcáis más, es una filial del grupo Enagás, que es el responsable pues, del desarrollo de todas las funciones relacionadas con la gestión técnica del sistema gasista desde el año 2020. Y de cara a garantizar esta separación de actividades, pues contamos con un código de conducta, como establece la ley de hidrocarburos. Principalmente, nuestra principal función es garantizar la continuidad y seguridad de suministro del gas natural y la correcta coordinación de todos los agentes del sistema. Y, en concreto, desde mayo de 2022, Enagás GTS ha sido nombrado entidad responsable del sistema de garantías de origen para gases renovables de manera transitoria, encomendándole pues, una serie de funciones que hemos tenido que desarrollar desde ese momento y bueno, a raíz de eso pues, se creó este nuevo equipo del que yo soy responsable. Tipo que tú eres responsable precisamente de lo que has dicho al principio, de las garantías de origen, que es de lo que vamos a hablar sobre todo en este capítulo y que tanto interés está creando y crea en torno a los gases renovables y en especial al hidrógeno. Así que si te parece, Ujú. Inés, yendo ya al grano, ¿qué es una garantía de origen y para qué hace falta? Pues muy bien, pues una garantía de origen es un certificado electrónico que acredita el carácter renovable de un megavatio de energía producida y bueno, aporta detalle sobre la producción, pues incluyendo cuándo y dónde se ha producido esa energía, el tipo de instalación que la ha producido, la tecnología de producción que se ha empleado, la fuente de energía, entre otros aspectos. Las garantías de origen a día de hoy se expiden para cualquier logística de comercialización, es decir, pues el gas que es inyectado en red o ajeno al sistema gasista con logística off-grid, y se expiden para cualquier fuente de energía siempre y cuando sea de origen renovable. Al final, una garantía de origen lo tenéis que ver como que es un documento inalterable y con un número de identificación que es único. Y su función principal, o sea, para lo que hacen falta, es para demostrar al consumidor final que una determinada cuota o una determinada cantidad de energía se ha obtenido
a partir de fuentes renovables. En la actualidad, el sistema o nosotros expedimos garantías de origen para biogás, para biometano y, por supuesto, para hidrógeno renovable. Y la particularidad es que en el futuro el sistema se puede adaptar y se podría ampliar a cualquier gas renovable que estipule la Secretaría de Estado. Luego no sé si queréis que entre en detalles de pues, el ciclo de vida, por contaros un poquito de la garantía de origen. Comienza con la producción de esa energía, es una producción física, y es en base a esa producción que se expiden estas garantías de origen, estos certificados. Una vez que son expedidas las garantías de origen, digamos que es un sistema book and claim, es decir, la garantía de origen se desvincula de la energía física y se puede empezar a transferir por los distintos tenedores hasta el momento del consumo, que es ahí cuando el consumidor final redime esa garantía de origen, es decir, reclama el origen renovable a ese consumo y digamos que terminaría el ciclo de vida de la garantía de origen, que al final son Inés, 18 meses. Sí, dime, perdona, Bryce. perdona por cortarte. Sí, Entonces, estas garantías de origen como tú dices, ¿no? Se separa, digamos, físicamente de la energía o de la molécula, eso ya es. yendo un poco al caso del hidrógeno, y por tanto se comercializa también de forma completamente separada. Por tanto, el día de mañana se vende por un lado la propia energía o molécula, si vamos a hablar de feedstock o lo que sea, y por el otro la garantía de origen. Sí, actualmente eso es así. Vale. La cuestión aquí puede venir en el futuro porque para tú vender esa molécula de hidrógeno renovable, seguramente vas a necesitar tener esta certificación de la garantía de origen. Entonces, digamos que esta desvinculación que parece que nace en un principio, pues al final, dependiendo de para qué usos la vayas a utilizar, puede que te reclamen la molécula con la garantía de origen. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Ujú. Luego, si queréis, os doy más detalles si queréis entrar en harina o lo que veáis, Aquí ¿vale? somos panaderos, aquí toda la harina que haga falta. Muy bien. Entonces, Perdona, que te estabas interrumpí comentando, cuando comentaba lo de los 18 meses, sí. Sí, sí, bueno, estaba comentando eso, en la garantía de origen al final, el periodo de validez de una garantía de origen son 18 meses. En los 12 primeros es cuando se puede transferir de tenedor en tenedor, de cuenta a cuenta, y los últimos 6 meses del ciclo de vida de la garantía de origen únicamente es válida para redimirla, ¿vale? Entonces, lo que nosotros recomendamos es que una vez que se produce la energía, se expida la garantía de origen cuanto antes para que esta garantía de origen pueda ser transferida las veces necesarias, ¿vale? Y no se quede simplemente para redención. ¿y para qué sirve entonces esa redención de que hablas? Esa redención te sirve pues para que el consumidor final pueda demostrar que que ese consumo que está teniendo de esta garantía de origen se ha generado a partir de fuentes de energía renovables. Entonces, dependiendo de quién sea el consumidor final, pues las utilizará para un propósito o para otro. Pongo el ejemplo, si el uso final es el transporte, estamos pendientes de publicación de la orden ministerial de fomento de los biocarburantes y biocombustibles, en el cual se incluyen el biometano y el hidrógeno renovable como posibles combustibles, ¿vale? Y la garantía de origen va a servir para certificar que ese origen de ese uso final transporte, ¿vale? Es renovable. Entonces, pues imaginaros una compañía, pues, un transportista, ¿vale? Que esté usando hidrógeno renovable para alimentar su flota, lo que va a poder hacer es demostrar a partir de esta garantía de origen que está utilizando pues un hidrógeno renovable, ¿vale? En la industria, pues en la industria, Cambio Climático ha hecho una serie de recomendaciones y lo que aquí va más relacionado al biometano, estas recomendaciones y al uso de la biomasa. Y lo que dicen es que para reducción de ETS, un industrial va a poder certificar o descontarse ETS
si presenta la garantía de origen unida con la prueba de sostenibilidad industrial que esté Ujú. consumiendo biogás. Vale, esa ¿Vale? prueba de sostenibilidad nos la guardamos para después también, porque queremos Sí, es hablar de que ella. yo creo que a lo mejor, si os parece, vamos a las generalidades y luego a lo mejor entramos más en materia, pues a lo Perfecto, mejor, mm, perfecto. Yo suelo vale. comentar también claro, aquí ya no es solo el consumidor, sino que, por ejemplo, todos los objetivos de desarrollo de RFNBOs o de combustibles Ajá, renovables son para combustibles renovables. Por tanto, si tú recibes ayudas por parte del gobierno, del Banco Europeo del Hidrógeno, de Europa o de quien sea, entiendo que las garantías de origen también vas a tener que demostrar después que lo que has producido ha sido renovable, porque es para lo que te han dado el dinero, ¿no? Entiendo que eso también es, valdrán para eso. eso es. Eso es. Yo entiendo, igual, por eso cuando me decías si se desvinculaba la garantía de origen del hidrógeno, o sea, al final el sistema de garantías de origen es un sistema book and claim, pero te va a servir para certificar esa renovabilidad, ¿sabes? Las vas a necesitar. Entonces, al final va a ir intrínsecamente, digamos, unida a la molécula a la garantía de origen. Lo razonable y lo que está empezando a pasar con el biometano muchísimo es que va unida molécula, garantía de origen, prueba de sostenibilidad. En el hidrógeno de momento no tenemos esquemas de certificación de la sostenibilidad. Si queréis hablamos más tarde de ellos, se están desarrollando, pero entiendo que pasará lo mismo, precisamente por lo que tú dices. Y porque una vez que entren los gases hipocarbónicos, pues tendrás que demostrar que tu hidrógeno es renovable con esa garantía de origen. Vale, vale, pues sí, yo creo que luego va a ser muy interesante también entrar en los certificados de sostenibilidad. Pero ahora, si te parece, Ujú, Inés, cuéntanos un poco cuál es vuestro papel en esto de las garantías de origen que has explicado. ujú. Bueno, pues nuestro papel en el nuevo sistema de garantías de origen al final ha sido el de implementar y el desarrollar este nuevo sistema de garantías de origen para gases renovables. Pues en un inicio tuvimos que elaborar una propuesta de procedimiento de gestión que presentamos al Ministerio y posteriormente se aprobó en orden ministerial, que son las reglas de funcionamiento del sistema de garantías de origen. Por otro lado, hemos ido desarrollando y tenemos la labor de desarrollar, porque todavía nos quedan varias funcionalidades, los desarrollos informáticos de la plataforma. Hemos tenido que ir cumpliendo los distintos hitos que nos ha ido marcando, pues tanto el Real Decreto como posteriormente el Plan de Más Seguridad Energética, pues de poner en marcha el registro de instalaciones en enero de 2023, todas las funcionalidades en marzo de 2024, conectarnos a la plataforma de AIB para que se puedan exportar e importar garantías de origen que hemos puesto en funcionamiento en 2024 y bueno, al final lo que hacemos es pues velar por el buen funcionamiento del sistema, elaborar las estadísticas, dar servicio de atención al cliente a todos los agentes de los gases renovables. Tenemos también encomendada la labor de supervisar las auditorías que se hacen a las plantas de producción. Desarrollamos toda la documentación necesaria, ya no el procedimiento de gestión, sino, pues, por ejemplo, pues los procedimientos de auditoría, de medición, los contratos de acceso a la plataforma. Y luego, un punto muy importante, fuimos encomendados también para constituir un comité de sujetos que está formado, es el órgano de gobierno del sistema de garantías de origen, está encargado de velar pues, por el buen funcionamiento del sistema y hacer propuestas al Ministerio de Mejora. Nos reunimos cada 2 meses. Se constituyó en diciembre de 2023 y bueno, aquí invito a todos los agentes de los gases renovables, del hidrógeno renovable, que quieran participar, que nos escriban pues para participar en este foro que al final lo que está haciendo es pues construir este nuevo sistema entre todos. Perfecto. Bueno, yo tengo que decir que además muy accesible, ¿eh? Todo el sistema de toda la página web y demás, muy fácil de hacer el registro. Pero bueno, no quiero adelantarme, porque te quiero Sí. preguntar ahora, ¿qué es necesario hacer para registrarse en este sistema de garantías de origen, Inés? Bueno, pues registrarse la verdad es que es muy sencillo, como tú bien has dicho, Bryce.
El único requisito indispensable es firmar un contrato de participación en el sistema, ¿vale? Y para ello lo único necesario pues, es estar inscrito pues, en el registro mercantil, en un registro especial de uniones temporales de empresas del Ministerio de Hacienda, en un registro, en el registro de entidades locales o en cualquier base de datos pues que acredite las características y la situación de la entidad, ¿vale? Entonces, una vez que se firma ese contrato, directamente pasas a tener, digamos, un perfil base, que llamamos el perfil de intermediario, que únicamente puede transferir, importar o exportar garantías de origen. Y luego ya tenemos otra serie de perfiles que son un pelín, digamos, no más complejos. Bueno, el de productor en concreto sí es un poquito más complejo, que ya tienen determinadas casuísticas cada uno. Por ejemplo, un productor para ser productor lo que tiene que hacer es dar de alta una instalación de producción, ¿vale? Entonces, pues estos productores, la particularidad que tienen es que son a los únicos que se les piden garantías de origen. Un suministrador, pues para ser suministrador actualmente en el sistema de garantías de origen, lo que es necesario es estar registrado como comercializador en el sistema gasista español. Para ser consumidor, pues tendrías que dar de alta tus puntos de consumo. ¿Vale? Pero a priori, con una firma de contrato demostrando que la situación de tu entidad es lo único que solicitamos a priori. Es Vale. muy sencillo. O Ujú. sea, por ejemplo, y ese productor que tiene que Ujú. registrar su planta o su instalación, ¿esa planta tiene que estar ya operativa o aunque esté proyectada ya serviría? Pues actualmente tenemos dos tipos de instalaciones. Digamos, unas instalaciones que están en registro definitivo, pues que estas son plantas que están operativas con el acta de puesta en marcha y a las que directamente, una vez, o sea, se dan de alta la instalación, pasan una auditoría y a partir de ese momento se les pueden empezar a expedir garantías de origen. Pero luego tenemos otra tipología que son el registro provisional, que son plantas que todavía no están 100% en operación, pero que se han dado de alta en el sistema pues para hacer constar que van a ser proyectos que van a venir inminentemente. Entonces, tenemos las dos tipologías. De hecho, Vale, tenemos un mapa en nuestra web que se pueden encontrar y filtrar tanto unas plantas como otras. sí, 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 eso lo tenemos también vigilado. Y Inés, bueno, nosotros, ya sabes, ¿no? A lo que nos dedicamos, muchas veces nos toca pues hacer análisis de viabilidad, sobre todo económica. Y una cosa que está clara es pues, los costes que puede tener una planta de hidrógeno, la electricidad, además, pero luego empiezas a ver todo lo que le rodea, ¿no? Y por ejemplo, las garantías de origen es algo que va a ser obligatorio para todas las plantas de producción de hidrógeno renovable o incluso hipocarbónico, como comentabas antes. Em, esto, todo este sistema que estáis montando y cómo va a impactar en las plantas de hidrógeno, ¿se prevé que tenga costes elevados o que sea, pues, no sé si hay algo ya determinado, 1 euro megavatio hora que se prevé a la garantía de origen? ¿Qué información podemos tener sobre los costes que rodean a este proceso? Pues mira, tengo una buena noticia y es que este proceso actualmente es totalmente gratuito y no esperamos cobrarlo en ningún momento. No sé si en un futuro muy lejano se cobrará o no. Sí, sí que es cierto que hay otros países que sí que cobran este servicio, pero en España de momento lo que queremos es impulsar los gases renovables y en concreto el hidrógeno renovable. Entonces, el único coste que asumen los agentes que se quieren dar de alta serían los agentes productores, por lo que te comentaba antes, porque hay que pasar una auditoría inicial y esa auditoría inicial sí que va a coste del productor, ¿vale? ¿Y esa Ujú. Entonces ese auditoría, sería, quién la hace? sí, Perdona, Inés. Esa auditoría. pues esa auditoría tenemos ahora mismo unos agentes o sea, unos auditores que están certificados bajo un esquema de NAC. En este momento no tenemos un esquema propio de garantías de origen, estamos trabajando en él en este año. No tenemos uno propio de garantías de origen porque fueron unos tiempos muy retantes y el sistema tenía que salir en 3 meses desde la publicación de orden ministerial. Pero hay una serie
de auditores que están certificados bajo este esquema provisional que tenemos y son los que pueden hacer las auditorías. Pues están hay como, no sé si son un listado de 20 auditores que los tenemos colgados en nuestra página web. Como digo, actualmente estamos trabajando con ENAC en actualizar este sistema, esta certificación para tener una propia de garantías de origen. Y en el momento, pues todo aquel auditor que se acredite bajo ese esquema, pues estará en potestad de hacer una auditoría. Y como digo, la auditoría es inicial, porque tienen que pasar esta auditoría inicial, y luego cada año hay una auditoría periódica, ¿vale? Porque Vale. tenemos que seguir chequeando que cumplen todas las características de producción pues que requerimos en el sistema. Y luego tenemos una auditoría especial, que esa no lleva ningún coste, pero esa ya es, digamos, es una supervisión en caso de fraude, ¿vale? Vale. Estos serían un poco el Bueno, pues único coste y no, si ese no es es el relevante, caso, no es relevante. ya digo yo que el coste son muy pocos miles de euros. No voy a decir Sí, sí, el precio, pero sí, es poco. muy pocos, Mm, porque sí que hemos tenido conversaciones y ya nos han puesto cosas encima de la mesa. sí, sí. Vale, genial. Pues Inés, continuando un poco con las preguntas que te queríamos hacer y ya las has dejado caer un poco al principio, cuando has explicado las garantías de origen, has comentado que, bueno, que hay garantías de origen para diferentes gases, ¿no? Ujú, Aquí nos gusta mucho el hidrógeno, obviamente los demás gases sí. no los despreciamos. Te queríamos preguntar qué diferencia hay entre una garantía de hidrógeno y una garantía de biometano o de otro gas. Ujú. Bueno, pues os cuento. Sí que es verdad que podría haber diferencias entre una garantía de origen de hidrógeno y una de biometano, ¿no? Por ejemplo, diferencias relacionadas con la calidad o la pureza de este hidrógeno. Pero de inicio, lo que hemos querido, y bueno, y porque tenemos que seguir la norma CEN, ¿no? De estandarización de garantías de origen, digamos que hemos hecho un sistema armonizado y a día de hoy no existe ninguna diferencia entre una garantía de origen y una de hidrógeno renovable. Y me explico qué quiero decir con esto. La garantía de origen se compone de una serie de parámetros, ¿vale? Actualmente tenemos como 25 parámetros que dependiendo de si es biometano o si es hidrógeno van a tomar distintos valores, ¿no? Entonces, como digo, esos parámetros son iguales, tanto si es de hidrógeno renovable como de biometano, ¿vale? Que en un futuro podamos desarrollar parámetros específicos para una garantía de origen de hidrógeno renovable, podría ser. A día de hoy no, porque queremos algo armonizado. Y cuando me hacías otra pregunta, que si cambia en función de la red, aquí efectivamente sí se complica un poco el tema y dependiendo de si tú inyectas en el sistema gasista o si inyectas en una red ajena al sistema gasista, una red de hidrógeno propio, sí que es verdad que hay diferencias, ¿no? Imaginaros, si yo inyecto hidrógeno en la red gasista, que sería hidrógeno en blending, hemos generado un tipo de garantía de origen, ¿vale? Un parámetro que es el tipo de garantía de origen, que dependiendo a qué consumos vinculo la redención, va a tomar unos valores u otros. Como digo, si es un hidrógeno, imaginaros que inyecto en el sistema gasista, sería una garantía de origen de gas compatible con red, lo llamamos. Sin embargo, si tenemos un hidrógeno que está inyectado en una canalización aislada, que es propia de hidrógeno, sería una garantía de origen de hidrógeno renovable. Me diréis, la que está inyectada en red, entonces, como es gas compatible con red, ¿perdería o no sabemos entonces qué es de hidrógeno? Sí, porque como tiene la fuente de energía que la ha producido asociada, tú ves que esa garantía de origen viene de una eólica o un parque fotovoltaico, ¿vale? Entonces sí que vas a tener esa trazabilidad que esa garantía de origen inyectada en el sistema gasista provenía de hidrógeno, ¿vale? Pero hemos tenido que hacer esto pues un poco para ver todas las distintas casuísticas que se nos pueden dar, que son muchísimas. Porque tenemos, como he dicho, dependiendo de la logística de comercialización, puedes tener off-grid, gas, hidrógeno inyectado en red gasista, hidrógeno inyectado en una red de hidrógeno. Entonces, bueno,
había que intentar armonizar lo máximo posible el sistema para contemplar todas las casuísticas y ha sido la manera en la que hemos salvado que al final en la tercera directiva renovable ya sí que nos dice que tenemos que vincular la garantía de origen al tipo de gas consumido, ¿no? Entonces hemos ido, digamos, como un paso más adelante, ¿vale? Vale, vale. Entendido, Inés. Bueno, también es cierto que estas garantías de origen va a evolucionar según vayan Sí, avanzando sí. la regulación. Yo entiendo que tenemos mucho, como tú dices, Javier, creo que tenemos mucho recorrido todavía y va a tener que ir evolucionando. En un principio, pues se ha ido, digamos que había mucha prisa por ponerlo en funcionamiento y hemos ido a un sistema lo más sencillo posible y que nos dé respuesta a las máximas necesidades que teníamos, ¿no? Y ahora pues todo va a ser trabajar en mejoras y ya a lo mejor en detalles que vayan surgiendo más específicos. Entendido, entendido. Yo la siguiente pregunta que te quería hacer, Inés, era si toda esa información que está contenida dentro de una garantía de origen, cómo se va a integrar y quién la va a integrar. Y si es de forma automática al final en la plataforma o cómo se hace. Ujú. Bien, pues efectivamente toda esta información está en la plataforma, está integrada en la plataforma. Entonces, ¿cómo se expide, digamos, una garantía de origen? ¿No? Pues para nosotros poder expedir en el sistema una garantía de origen, lo que necesitamos es que el productor suba información en el sistema y sube información sobre la producción y sobre sus consumos auxiliares. Y una vez que está subida esta información, pues una vez al mes se lanza el proceso de expedición de garantías de origen y se hace esta expedición de manera automática. En el caso concreto del hidrógeno renovable, la cosa se complica un poquito más porque para poder expedir esta garantía de origen de hidrógeno renovable necesitamos que esté producida por electricidad renovable. Entonces necesitamos que vengan avaladas por unas garantías de origen eléctricas. Entonces ahí el productor, además de subir producción y consumos auxiliares, lo que tiene que darnos es una serie de códigos para nosotros, actualmente lo hacemos manualmente, poder chequear en coordinación con la CNMC que efectivamente esa electricidad que está produciendo el hidrógeno renovable es renovable, ¿no? La idea es que en el futuro se haga de manera automática. De momento, como tenemos pocos proyectos de hidrógeno renovable, pues lo podemos hacer de manera manual y estamos trabajando pues, en coordinación con la CNMC para ver cómo podrá ser esa integración en el futuro de ese chequeo, ¿no? de electricidad renovable que nos va a ser tan necesario y seguramente pues tan costoso porque llegará un momento en el que va a ser muy difícil hacerlo en modo manual, ¿vale? Vale, vale, vale. O sea, por ahora manual, luego ya será automático cuando Sí, haya más. sí. Sí, Si os tenéis que poner a ahora hacerlo a estamos en mano, un proceso, eso De también, aprendizaje también es también. verdad que sí, sí, como se tienen que implementar también los requisitos del reglamento delegado, pues es muy probable que la CNMC tenga que hacer adecuaciones en su sistema. Entonces, vamos un poco en coordinación para no hacer desarrollos que luego tengamos que tirar a la basura y creemos que lo hemos hablado con ellos, que esta es la mejor manera a priori y cuando sí, lo tengamos claro, pues haremos el desarrollo. sí, Mm. está claro. Es que yo estaba pensando ahora, y tú lo has dicho, acto delegado. Vale, está muy bonito si tienes tu PPA, que sabes exactamente el megavatio hora, puedes cruzarlo con el megavatio hora que salga de hidrógeno y ya está. Pero cuando empieces a añadir esas, vamos a decir, pequeñas tramas, ¿no? Que nos permite hacer el acto delegado, pues aprovechar cuando está por 0,36 veces el ETS, aprovechar Ujú. cuando está por debajo de 20, claro, cruzarlo con la adicionalidad de tus parques. Eso, si empezáis a tener más plantas que empiezan a jugar con todas estas variables a mano o No, subcontratáis no, en no. Asia o Eso, eso, con lo que eso hablábamos del es coste antes se inviable, ¿verdad? dispara. Sí, Sí, sí. sí. Ahí sí que el coste entonces sería muy elevado. No, no, eso es imposible. Por eso estamos pensando cautelosamente en lo que nos viene para intentarlo hacer de la manera más eficiente Claro. posible.
y adaptándose a Entonces las ahora sí plantas que que nos tenéis. podemos, claro, eso es. Ahora sí que nos podemos permitir el lujo de hacerlo a mano, del lujo entre comillas, porque es costoso ir checando esta información, pero claro, no nos queda otro remedio. Mm. Está claro, bueno, Porque, y no, yo iba a decir que comentas que de momento hay pocas plantas, lo sabemos todos, ¿no? Los que seguimos este sector, pero ya habéis expedido muchas garantías de origen desde la puesta en marcha del sistema. Sí, hemos expedido, mira, hemos tenido el lunes la expedición que hacemos mensualmente y actualmente llevamos unas 175.000 garantías de origen, que es verdad que la mayor parte son de biometano y el resto de biogás para autoconsumo. Pero justamente el lunes hemos tenido un hito desde mi punto de vista muy importante y ha sido la primera expedición de garantías de origen para el hidrógeno renovable. Eh, Anda, Son de una planta de Iberdrola con logística off-grid y para uso final transporte. O sea que ha sido un hito del que estamos súper contentos. Ha colaborado Iberdrola, CNMC y nosotros y bueno, pues estamos la verdad que muy contentos porque bueno, han sido 56 garantías de origen, pero como que ha sido el inicio, ¿no? ujú, Entonces, bueno, de todas las plantas que teníamos, que fíjate, en la actualidad contamos con 21 instalaciones dadas de alta en el registro, digamos, definitivo, que es el operativo. De estas 21, 4 son de biometano que inyectan en red y solamente una, de momento, teníamos de hidrógeno de producción off-grid. Luego ya tenemos 16 que son de biogás para autoconsumo. Entonces, el haber hecho esta expedición, pues como que la verdad para nosotros ha sido como un hito muy importante sí, sí, esta semana. enhorabuena a Estamos muy todos, sí, contentos. señor. Sí, sí. enhorabuena, sí. Y bueno, ya continuando también con las preguntas, Inés, Sí. que tampoco queremos aquí pararnos demasiado. Bueno, yo sí que tengo una duda, ahora que también has sacado la cuestión del biometano, y es la siguiente. Nosotros cuando hablamos con productores de biometano, una cosa que nos dicen es que ellos, su producción es cara, es decir, el biometano no puede competir directamente con el gas natural. ¿Cómo se Sí, sobreponen a esta problemática? Ellos venden y ahora nos corregirás tú si nos equivocamos, pero no la garantía de sí. origen, sino el certificado de sostenibilidad. Que también, por favor, ahora ya sí que podemos entrar en harina y nos cuentas un poquito más lo que es el certificado de Sí. sostenibilidad. Y claro, ellos nos dicen, oye, a mí me cuesta producir, vamos a decir, 90 a 100. Pues yo entonces vendo por un lado la energía, pues a lo que esté el MIBGAS, a 20, 30, y después vendo esta prueba de sostenibilidad generalmente a Europa pues entre 60 y 100 euros el megavatio hora y por tanto sí que soy capaz de rentabilizar mi planta, ¿no? Ujú. Em, ¿Tú crees que será lo mismo con el hidrógeno? ¿Se podrá hacer también con el hidrógeno? Yo creo que vamos encaminados a ello, ¿no? Lo que pasa aquí, te cuento, hay mucha confusión a día de hoy, yo creo, entre lo que es una garantía de origen y lo que es un certificado de sostenibilidad que lleva asociada esas pruebas de sostenibilidad. Y yo creo que seguramente esto ha venido dado por cómo se ha ido desarrollando la normativa europea. Al final, la garantía de origen certifica o informa sobre el origen renovable de la energía. Y la prueba de sostenibilidad, por otro lado, certifica que un RFNBO, aquí hablamos del hidrógeno, o un biogás biometano, cumple con los criterios que se establecen en la Directiva Renovable a efectos de cumplimiento de objetivos renovables, a efectos de cuota. Es decir, estos serían los criterios de sostenibilidad, que para el hidrógeno es cumplir con el acto delegado de adicionalidad y para los bios, pues la sostenibilidad de las materias primas. Y por otro Ujú. lado, con el criterio de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es la reducción de al menos un 70% versus un combustible fósil y que actualmente aplica al transporte y con la transposición de la red 3 pues empezará también a aplicar a la industria, ¿no? Es Sí. decir, a donde voy yo es que para los gases renovables, al final, digamos que tenemos una doble certificación, la de la sostenibilidad y la de las garantías de origen. Y esto un poco ha venido pues porque la normativa europea pues, se ha ido desarrollando. Por un lado, comenzaron las garantías de origen eléctricas, por otro, la sostenibilidad para todos los bios, para los líquidos.
Y al final, cuando hemos llegado a los gases renovables, lo que nos hemos encontrado es que tenemos esta doble certificación. Entonces, ¿qué se está haciendo para digamos, evitar este doble contagio? Pues por un lado, hablábamos al principio del podcast de la propuesta de orden ministerial de fomento de los biocarburantes y biocombustibles. En esta propuesta se modifica nuestro procedimiento de gestión de garantías de origen y lo que nos viene a decir es, por un lado, que si una planta tiene sostenibilidad, la garantía de origen va a tener que incorporar dentro de la garantía de origen la información de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, ¿vale? Vale. Y luego, por otro lado, en cuanto al hidrógeno, lo que nos dice es que tendremos que chequear que se cumplen los requisitos de adicionalidad del reglamento delegado para comprobar que esa electricidad que está produciendo el hidrógeno renovable es precisamente renovable. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que el camino del hidrógeno sí que va a ser muy parecido, que lo que se está tendiendo en Europa ahora mismo es a solucionar este problema del doble contagio, ¿no? Por eso lo de integrar la información de garantía de origen y sostenibilidad A que con vaya el todo hidrógeno. junto. Eso es, que vaya de alguna manera todo junto. De hecho, ahora mismo en la Union Database, que es un proyecto, bueno, viene estipulado en el artículo 31 de la Directiva Renovable, para la trazabilidad de los BIOS. La Comisión Europea, pues en este artículo especifica que es necesario crear una base de datos pues, que permita hacer este chequeo, y lo que se está viendo es cómo a nivel europeo se puede integrar la garantía de origen y la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, Ujú. a día de hoy del hidrógeno no existen esquemas voluntarios de certificación de la sostenibilidad. Sí que es verdad que me consta que se han presentado propuestas, ¿vale? Pero todavía la comisión no las ha aprobado. Entiendo que estos esquemas de sostenibilidad, cuando se presentan a la comisión, van a tener que de alguna manera hacer este chequeo, ¿no? Que se cumplen los Sí, requisitos del reglamento delegado de adicionalidad. Pero a día claro. de hoy, la realidad es que para el hidrógeno únicamente están las garantías de origen hasta que la comisión apruebe. Y luego, cuando se aprueben estos esquemas voluntarios, entiendo que todo va a tener que ir en un pack. Entonces, el productor, como tú me decías, va a tener que vender molécula con garantía de origen y con prueba de sostenibilidad, que va a triplicar el valor, digamos, de lo que sería vender la molécula únicamente por separado. Pero porque si no vende todo, yo creo que no, al final a lo mejor no le vale al consumidor final para nada. Ujú. No sé si me he explicado. Yo creo que... Sí, 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 yo creo que perfectamente. A ver, y lo que comentas es importante, ¿no? Al final, eh, centralizarlo todo en un único documento que también te facilite la comercialización a posteriori, tiene todo el sentido del mundo. Los esquemas que comentas, que es cierto que, sobre todo para esta nueva transposición de la Red 3 con los actos delegados incorporados y demás, no funcionan todavía. Es decir, el RECERT y SCC, incluso el CMS de Sí, TUSUD, que sí que tiene, digamos, esa vertiente de hidrógeno renovable, no está adaptado todavía a esto. Sí que es cierto que ahora en junio o julio sacarán una nueva actualización, pero tiene que ser después aprobado por la Comisión Europea para poder incorporarlo en estos eso documentos. es. Yo, no, es una pregunta que no espera respuesta, pero, pero lo que me pregunto es cómo estas agencias de certificación verán eso, porque al final, bueno, yo creo que les puede comer parte del negocio también, porque esto, el ISCC es más estricto que el RECERT, que es más estricto que el CMS. Certify, no sé exactamente cómo se compara con estas tres, pero esto va a tender a normalizarlo todo. Entonces, Claro, yo eh, entiendo que sí, entiendo que van a tener, digamos, que hacer estos chequeos que indica el acto delegado. Y luego, pues para presentar el esquema hay un reglamento delegado también de qué cosas se piden a la hora de desarrollar un esquema o de presentar un esquema, ¿no? Entonces, yo claro. creo que ahí a lo mejor por eso la comisión está tardando tanto en aprobar estos esquemas, ¿no? Porque Mm, ellos, o sea, tú presentas un esquema y es una comunicación con la comisión hasta que la comisión realmente te aprueba el esquema. Yo entiendo que debería ser algo armonizado para poder hacer una transferencia
digamos, armonizada dentro de Europa, porque si no, al final, si tú con este esquema te requieren una cosa y con este es más laxo, al final puedes hacer que todo el mundo se vaya al más laxo. Y yo creo que aquí lo que consiste es en certificarlo y estar todos, digamos, tranquilos de que se está cumpliendo lo que la comisión nos está indicando, Mm. ¿no? Yo pienso que Entonces, lucharán por, aún así, aunque todo quede armonizado como tú dices, yo creo que lucharán por tener sus distinciones, ¿eh? Porque, por ejemplo, el ISCC seguramente. te obliga a meter todo el Life Cycle Assessment, es decir, todas las emisiones de los propios equipos de electrólisis de la Sí. planta, de la construcción, te obliga a meterlo, y en cambio el acto delegado no. El Mm. CMS no te obliga, por ejemplo, el de TÜV-SÜD. Recer no estoy seguro, pero claro, el ISCC va a querer mantener su prestigio, ¿no? Y por eso se paga más en lo que ellos certifican. Entonces, supongo que tratarán de luchar porque dentro de esas garantías o dentro de esos certificados electrónicos siga habiendo una ligera distinción entre una compañía y otra. No sé, estoy pensando en Puede alto ser. porque la verdad que no lo Sí, había. yo tampoco lo había pensado hasta ahora, veráis, pero tienes razón. Puede ser que sí, pero también te digo, al final, si tú eres muy exigente y más exigente que lo que te dice la normativa y más caro, ya es bastante caro producir hidrógeno, pues no sé hasta qué punto los productores irán a un esquema o a otro, ¿sabes? Eso Mm, pues lo veremos próximamente. Espero sí, próximamente porque creo que hay alguno de los esquemas que se va a aprobar en relativamente un corto espacio de tiempo, según pues nos han comentado, pero no tengo la certeza, 100%. deseando verlo estamos entonces. Sí. Y Inés, has comentado, lo has dicho ahora, ¿no? Que con esta nueva transposición ya se comentaba en el Fit for 55 que todo lo que aplicaba a movilidad hasta ahora pasa a aplicarse a toda la industria en general. Y yo tengo una pregunta, porque además sé que vosotros sí que tenéis también, pues eso, ¿no? Muchas conversaciones al ser una empresa tan importante y que juega un rol pivotal en este sector. ¿Hay ya en España o se prevé que en España se contemple en términos normativos la contabilidad de este tipo, ¿no? de combustibles de RFNBOs para los objetivos de descarbonización? Es decir, ya hay normativa que los contemple para pues, contar para los objetivos de Ujú. descarbonización de empresas y país. Pues actualmente en esta propuesta de orden que está pendiente de publicación y yo creo que es inminente, se incorpora tanto el biometano como el hidrógeno renovable para el cumplimiento de obligaciones. Es decir, que va a ser en breve, ¿no? Y lo que dice la orden, y por Perdona, eso modifica, sí, disculpa dime. Inés, ¿obligaciones de empresa, obligación de sector o de país? Obligaciones a los operadores petrolíferos o sea, actualmente la orden, los operadores petrolíferos tienen unas obligaciones de tener un porcentaje en su cartera de suministro renovable, ¿no? De bios. Vale, vale, Sí. vale. Entonces, lo que hace esta orden ministerial, esta nueva propuesta de orden ministerial, si sale como lo que leímos cuando lo sacaron a comentarios, es que incorporaba al biometano y al hidrógeno renovable para que pudiera computarles en el cumplimiento de estas obligaciones que tienen, que al final son estos famosos certificados verdes de los que habréis oído hablar muchas veces, ¿no? Entonces, para que ellos puedan incorporar y puedan contabilizar el biometano y el hidrógeno renovable para el cumplimiento de estas obligaciones, lo que dice la orden ministerial es que van a ser necesarias las garantías de origen y nombra a la entidad responsable del sistema de garantías de origen, que en este caso somos nosotros, como sujeto verificador, ¿vale? Vamos a verificar pues, que esas garantías de origen que los operadores petrolíferos van a redimir, pues realmente las están redimiendo para uso final transporte, ¿vale? Entonces, esto yo creo que es un avance importante porque bueno, ya se incorporan como los RFNBOs al final, ¿no? En los objetivos para la descarbonización. Y luego en la industria lo que tenemos es lo que os comentaba al principio. Esto va más ligado a la biomasa, ¿no? O sea, al biogás
y son las recomendaciones que hizo Cambio Climático en septiembre del año pasado, que lo que decían al final era que a la hora de notificar emisiones de gases de efecto invernadero, pues todas las instalaciones que están incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión y consuman biogás, pues pueden atribuirle un factor de emisión cero si presentan la garantía de origen por un lado y la prueba de sostenibilidad también por otro. Por eso yo creo que cada vez es más importante pues, que vaya junto y al final se habla de este certificado multipropósito. Y luego me consta que en cuanto al hidrógeno ha habido un nuevo reglamento delegado, ¿no? Relativo a la asignación gratuita de derechos de emisión que todavía no lo hemos analizado bien, ¿eh? Esto lo he leído y todavía no nos ha dado tiempo a entrar en materia, pero que lo que reconoce es la producción de hidrógeno renovable y dice que debe percibir derechos de emisión gratuitos por tonelada de hidrógeno renovable producido. Entonces, bueno, aquí estamos analizando para ver qué implicaciones puede tener esto, porque también va a ser un importante impulso al hidrógeno renovable para los productores. Aquí una Vale. pregunta, Inés, por tenerlo claro. Entonces, ahora Ujú. las empresas podrán o pueden comprar garantías de origen en vuestra plataforma y dejar de pagar ETS. Pues, por ejemplo, mira, te hablaba al principio de 16 plantas que tenemos que autoconsumen biogás y estas plantas que autoconsumen biogás lo que están haciendo es que ese biogás que autoconsumen, de alguna manera les expedimos esas garantías de origen para que ellos puedan presentarlas y dejen de pagar esos derechos de emisión, efectivamente. Entonces, por eso hemos tenido en plantas de biogás, si veis, hemos tenido un importante crecimiento porque a raíz de estas recomendaciones de cambio climático, pues van a poder empezar a presentar esta documentación de garantía de origen con prueba de sostenibilidad para, como tú dices, dejar de pagar ETS. ¿Eso desde ya o tiene que probarse todavía? Eso desde la recomendación entraba, las plantas se tenían que dar de alta antes de final de año de 2023. Entonces, entiendo que desde ya están haciendo, de hecho, estas autorredenciones, ¿no? Porque es biogás para autoconsumo y entiendo que lo estarán presentando, lo irán a presentar a RENADE, que es la plataforma donde se presentan las emisiones. O sea, que esto ya sí que está. Sí que es verdad que la competencia está delegada en la comunidad autónoma y pues cada comunidad autónoma puede requerir una información, pero hay muchas comunidades autónomas que nos consta que están requiriendo el presentar esta garantía de origen con prueba de sostenibilidad para poderse descontar ETS. Vale. Entonces, ¿para qué se tradean en estos primeros 12 meses, si no me equivoco, que comentabas al principio? Bueno, estas de las que te hablo ahora mismo son para autoconsumo, ¿vale? Vale. Entonces, digamos que no se pueden transferir. Es la propia planta la que produce y autoconsume ese biogás, entonces esas no se pueden transferir a otra cuenta de tenedor. Luego tienes las que sí se pueden transferir, eh, pues que si un consumidor final las reclama, sí podría presentar, por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, un ciclo combinado, voy a poner el caso que esté consumiendo biometano, lo certifica con una garantía de origen y tiene su Sí. prueba de sostenibilidad. Ese ciclo combinado pues podría presentar a la plataforma del Ministerio, a RENADE, ese consumo certificado y podría dejar de pagar los ETS correspondientes al consumo que haya tenido, ¿vale? Y entonces ahí pues sí tiene sentido que se tradee para que el productor se lo pase al comercializador, el comercializador si es suyo el ciclo, pues a él, ¿vale? Y ahí sí que sería el caso en el que para que se tradean, pues para llegar a ese consumidor final, que al final va a ser el que se pueda descontar estos ETS. Ok. Vale. Y yo ya la última pregunta que tenía, también un poco relacionado con los ETS, es
¿cómo crees que evolucionará el mercado de las garantías de origen con el precio de las emisiones de CO2? Bueno, pues yo, a ver, como lo veo, que no es que sea yo una experta, pero desde mi punto de vista, yo creo que van a estar totalmente relacionados el precio de las garantías de origen con los de los ETS. Y lo que es razonable pensar es que, pues a medida que avanzamos al futuro, se van a ir retirando los ETS, que lo que va a implicar que el precio de los ETS se incremente. Y por otro lado, yo creo que es muy razonable pensar que la producción de gases renovables va a ir en aumento, con lo cual tenderá el precio de esas garantías de origen unidas con la sostenibilidad, entiendo que a bajar. Entonces, bueno, habrá que ver ahí la curva, ¿no? De cuándo te conviene ir más por un sitio o por otro, ¿no? Eso será el futuro que tendrán que ver pues lo que más les conviene a las compañías en cada momento. Pero yo creo que va a haber una correlación directa entre un precio y otro. Estoy, vamos, totalmente convencida. Sí, Yo creo tiene que todo sí. sentido. Al final es un poco hacia dónde apunta todo, ¿no? ¿Qué Sí, valor le da el consumidor, que es al final al que repercute todo, a eso bien es, sea emisiones, bien sea garantías y qué le compensa más? eso Pues es. Inés, llegamos a la última fase de esta entrevista. Y yo ya voy a unar las dos preguntas que me quedan en una, que es mirar hacia atrás y que nos cuentes Sí, cómo ha sido este primer año de funcionamiento, pero también echar un vistazo hacia adelante y prever qué retos os quedan para, bueno, desplegar a escala, vamos a decir, macro y con los cientos de proyectos de biometano, de hidrógeno y demás que vienen en la península, pues qué retos prevéis que toque superar todavía. pues bueno, mirando hacia atrás y al presente que tenemos ahora entre manos, pues yo tengo una valoración, la verdad, bueno, tanto yo como el equipo, hablo en voz del equipo, tenemos una valoración muy positiva. Y me gustaría destacar especialmente la participación y colaboración estrecha que ha tenido el sector de los gases renovables con nosotros desde el minuto uno que nos designaron como entidad responsable transitoria. La verdad es que hemos tenido una gran aceptación, una colaboración súper estrecha. eh, Recibimos todos los días un montón de dudas bueno, que estamos encantados de contestar. El sector es súper participativo, súper colaborador. Tenemos en las sesiones que organizamos desde el principio, desde octubre no, desde mayo del 22, hemos tenido una súper alta participación y bueno, hemos tenido además invitaciones a participar en foros divulgativos, pues un montón, que esto siempre viene bien, porque así das a conocer el nuevo sistema, ¿no? Y bueno, por otro lado, esto nos ha hecho poder cumplir todos los hitos que teníamos, ¿no? Porque no han sido fáciles, ha sido todo como muy rápido y ha sido pues gracias a ello. Entonces, quiero agradecerlo y espero que siga siendo así en el futuro. Y bueno, pues como retos futuros, pues yo te diría, todo nos viene marcado un poco por la constante evolución que sufre el marco regulatorio europeo, ¿no? Tenemos en cartera, una vez que se publique la orden ministerial de fomento de los biocarburantes y biocombustibles, pues como digo, incluir en la garantía de origen la información de sostenibilidad y de reducción de emisiones y chequear que se cumplen los requisitos del reglamento delegado, por otro lado. Nos convertiremos ahí en sujeto verificador y pues tendremos que hacer las adecuaciones para podernos conectar a SICBIOS, que es la herramienta que tiene el Ministerio para emitir estos certificados verdes. Por otro lado, tenemos un superproyecto derivado de la necesidad que ha visto la Comisión Europea de crear esta base de datos de la Unión, la Union Database, que lo que intenta es pues, hacer un seguimiento de los combustibles renovables que se utilizan en Europa
Entonces, estamos trabajando en una propuesta de integración de la plataforma de garantías de origen con esta Union Database. La estamos trabajando pues, con el Ministerio, con todo el sector de los gases renovables en el comité de sujetos. Hemos compartido una primera propuesta a la comisión y estamos pues, esperando feedback. Y bueno, también tenemos pendiente pues toda la transposición de la tercera directiva renovable y del paquete de gas e hidrógeno en lo que nos afecta a garantías de origen. Y por último, pues no podemos olvidar algo tan importante como la conexión a la plataforma de garantías de origen de gases renovables con la plataforma de garantías de origen de la CNMC de garantías de origen, perdón, eléctricas. Así como si alguna plataforma de mercado nos solicita la conexión. Esto es así a priori lo que tenemos en el futuro Poca inmediato, cosa. que como veis son miles de líneas de trabajo Sí. y que ¿Qué haces no aquí vamos a perdiendo el tiempo, estar. Inés? ¿Qué haces aquí Sí, perdiendo el sí es tiempo? verdad. Sí es verdad. Lo digo y digo, madre mía, pero no, lo afrontamos pues con mucho positivismo, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, es que estamos encantados de trabajar con el sector porque, mm, no sé, nos está apoyando muchísimo y la verdad es que estamos súper contentos todo el equipo. Así que bueno, Y que tenéis estamos un encantados en equipazo, ¿eh? participar en todos los foros y de verdad os agradezco la entrevista porque todo lo que sea divulgación, pues al final lo que hace es pues dar un mayor impulso a los gases renovables, que al final la garantía de origen son un apoyo, ¿no? A estos gases renovables y a que se desarrollen, ¿no? Más rápidamente. Ujú. No, iba a decir que, bueno, comparto totalmente y simplemente nosotros los conocemos desde fuera de un par de veces que hemos hablado con ellos, pero que tenéis también un equipazo con los que, con esas líneas de trabajo, ¿no? Que comentas, Sí, seguro que se afrontan, vamos, de una forma mucho más positiva. sí, sí, sí. Pues Inés, por nuestra parte no nos queda más que recalcar ese último mensaje que has transmitido, que la divulgación es importantísima y por eso queremos agradecerte que hayas venido aquí a hablar de algo que parece simple desde fuera, pero una vez que empiezas a analizar los proyectos no lo es en absoluto y hay poca, o hasta hace poco había una información muy escasa y queremos agradecerte que hayas venido a compartirla al podcast con nosotros, con nuestros oyentes, porque realmente creemos que esto va a ser algo importantísimo, sobre todo para que este sector comience a despegar esa garantía de origen, como ese certificado de sostenibilidad, tener una garantía de que va a estar bien certificado y que al mismo tiempo vamos a poder comercializarlo y demostrar que nuestro hidrógeno cumple las especificaciones que se requieren. Y como tú has dicho, esto va a tener un montón de avances, no voy a decir modificaciones ni cambios, sino avances en los próximos meses, años. Así que contamos con tenerte por aquí también en futuros episodios para que nos cuentes esa Claro que sí, implementación, qué los tal está haciendo avances. y qué aprendizajes ha habido. Muchas gracias Sí, sí, por esta sí. horita. Nada, gracias a vosotros por invitarme y estamos, tanto yo como todo el equipo, a vuestra disposición siempre que nos necesitéis. Así que ha sido un placer hablar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Inés. Abrazos. Muchas gracias. Chao. 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 Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que nos ha acompañado Inés Melchor, de Nagas, quien nos ha contado lo que son las garantías de origen y lo que está haciendo la compañía en todo esto. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.